noches, licenciada y compañeros presentes. Mi nombre es Jocelyn Limachi. Hoy vamos a exponer sobre las rebeliones indígenas. Las rebeliones indígenas se producen debido al malestar de los indios, a causa de los cambios sociales y económicos que se generaron en el siglo XVIII con la dinastía borbónica en España. Los principales indígenas que tenemos son Juan Santos Atahualpa, Túpac Amaru II, Micaela Bastidas, Túpac Katari, Tomás Katari, Guruza Llavi, Pablo Zárate Huilca, Pedro Ignacio Muiva, Andrés de Túpac Amaru. Rebelión de Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa nació en Cusco en 1710. Estudió en el Colegio Caciques San Francisco del Cusco. Fue educado por los jesuitas. En 1742 lideró una gran rebelión contra la dominación española en el Gran Pajonal, Selva Central. Juan Santos afirmaba ser descendiente del Inca Atahualpa. Usaba símbolos andinos, pero también símbolos cristianos, como los crucifijos. Con ello buscaba la adhesión de la población andina y de aquellos que ya habían sido evangelizados. Causas de la rebelión. Primero, la explotación de los corregidores a través del sistema de repartos, por medio del cual se obligaba a los indígenas a comprar mercaderías innecesarias. Segundo, los misioneros franciscanos fueron enviados a la selva para evangelizar a los nativos. Sin embargo, cometían actos de abusos y explotación a través del trabajo forzado. Tercero, el mesianismo andino. Los indígenas basados en la mitad de Incaris creían en un Mesías andino, pues tenían la certeza que llegaría el día en que un descendiente de los incas pondría fin al dominio español y restauraría el Tahuantinsuyo. Por ello, los campesinos veían en Juan Santos Atahualpa y posteriormente el Túpac Amaru II hay un salvador. Cuarto, otra causa fue la mita minera y obrajera, sistema de trabajo que forzaba y explotaba la mano de obra indígena, y en las minas, talleres, textiles respectivamente. Objetivos de la rebelión: expulsar a los españoles y africanos para restaurar el imperio incaico. También buscaba acabar con el sistema de reparto y el trabajo forzado de la mita. Este levantamiento se organizó involucrando a diversas etnias selváticas, tales como las achanencas, chipivos, amuechas, machigüengas, conibos, piros y entre otros. Su estrategia militar fue la guerra de guerrillas, es decir, atacaban de manera sorpresiva. Para ello, aprovecharon el amplio conocimiento que tenían del terreno selvático, situación desventajosa para los españoles. Su plan de lucha era: primero, ganar la selva, luego la sierra y finalmente la costa. Por último, derrotar al virrey y formarse como inca en Lima.
Para continuar el avance de la rebelión, los realistas enviaron tropas al Gran Pajonal. Sin embargo, todos fueron derrotados. Juan Santos desaparece del escenario de guerra de manera misteriosa, que se dice que fue por la traición de un personaje dentro de su grupo. A partir de 1756, la fuerza de la rebelión se disminuyó. Este levantamiento nunca fue derrotado, debido a que las expediciones enviadas para reducir la rebelión muchas veces se perdían por lo difícil de la geografía selvática y el escaso conocimiento que se tenían de ella. Consecuencias de la rebelión. Esta rebelión provocó que la zona del Gran Pajonal quedará definitivamente libre del dominio español. Asimismo, se logró que la evangelización se detuviera, pues las misiones franciscanas abandonaron la región. Mi nombre es Jessica Limache Quispe. Yo voy a hablar sobre Túpac Amaru II, líder de la Gran Rebelión. José Gabriel Condorcanqui, conocido posteriormente como Túpac Amaru, nació el 19 de marzo de 1738, hijo del cacique Miguel y de Rosa Noguera, heredando de su madre el linaje del último inca de la resistencia de Vilcabamba, de Túpac Amaru I. Por su condición de hijo de cacique, realizó sus estudios con los jesuitas en el Colegio de San Francisco de Borja. El 25 de mayo de 1758 contrae nupcias con Micaela Bastidas, con quien llegaría a tener 3 hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. Posteriormente, con la muerte de su padre, le daría a cargo de cacique el de Tungazuca, Surimaná y Pampamarca. Empezó el sufrimiento, la explotación y el abuso en el que estaba siendo sometido el pueblo indígena mediante la mita minera, que desencadenó una gran mortandad, que quienes eran obligados a trabajar en las minas encerraban a las mujeres y a niños en la fábrica de tejidos. Los repartimientos mercantiles, convertidos en una práctica de enriquecimiento para los corregidores, que obligaban al pueblo a comprar. José Gabriel Condorcanqui inició la rebelión contra la dominación española con el nombre de Túpac Amaru II, autodeclarándose inca. Si bien al comienzo seguía conociendo la autoridad de la corona española, afirmando que en su movimiento en contra del mal al gobierno de los corregidores, luego de la rebelión llegaría a convertirse en un movimiento independentista. Túpac Amaru avanzó hacia Quiquijana y Pumacanchi, destruyendo obrajes, suprimiendo mitas y repartimiento, dejando sin efecto tributos y alcabalas y anulando la esclavitud a los negros. El 18 de noviembre se produce la batalla de Sangrara, donde Túpac Amaru vence al ejército español al mando de Tiburcio Landa. Túpac Amaru no dio el golpe final a Cusco, sino que regresó a Tungazuca y desde ahí intentó negociar. El 6 de abril de 1781 se enfrentaría nuevamente a los hispanos en la batalla de Checacupe, retiradas hacia la ciudad de Combapata, donde fue traicionado por el criollo Francisco Santa Cruz, quien entregaría a él y a su familia. La captura de Túpac Amaru y su familia fueron sometidos a todo tipo de torturas, con el objetivo de averiguar los nombres de sus cómplices. Con las fuerzas que le quedaban, trató de enviar mensajes con su propia sangre a sus compañeros de la rebelión. Resistencia contra Túpac Amaru, condenándolo a la pena de muerte. También a su esposa Micaela Bastidas y a su hijo Hipólito.
Micaela Bastidas fue condenada a morir por los garrotes. Sin embargo, su cuello era muy delgado, no pudo concretarse la muerte por asfixia, por lo que sus verdugos la patearon en el vientre hasta la muerte, no sin antes haberle cortado la lengua para evitar escuchar sus gritos. Túpac Amaru, a quien también sancionaron la lengua, tuvo que observar la horrible muerte de su esposa y de su hijo Hipólito, para luego ser atado por sus extremidades a cuerdas que tirarían 4 caballos para lograr su descuartizamiento. Sin embargo, los animales no lograron, por lo que después de un tiempo de terrible sufrimiento, el visitador Arreche ordenaría que le corten la cabeza y lo descuarticen usando una hacha. Todo eso observado por su hijo Mariano. Cumplida la resistencia, se envió cada parte de su cuerpo a un pueblo de las zonas rebeldes. Su cabeza fue enviada al pueblo de Tinta, un brazo a Tungazuca y el otro a la provincia de Carabaya, una pierna al pueblo de Libítica y la otra al pueblo de Santa Rosa. Todo esto con ánimo de escarmiento y de atemorizar a los pueblos que quisieran unirse a la rebelión. Logró sobrevivir un medio hermano de Túpac Amaru, Juan Bautista, quien regresó a América después de 40 años de presidio, logrando escribir sus memorias llamadas 40 años de cautivo. Alejandro Romualdo, destacado poeta peruano, representando la muerte y trascendencia de Túpac Amaru II, de la siguiente manera: le sacarán los sueños y los ojos, querrán descuartizarlo, grito a grito lo escupirán, y a golpes de matanza lo clavarán, y no podrán matarlo. Querrán volarlo, y no podrán volarlo. Querrán romperlo, y no podrán romperlo. Querrán matarlo, y no podrán matarlo. Al tercer día del sufrimiento, cuando se crea todo consumado, gritando libertad sobre la tierra, ha de volver, y no podrán matarlo. Gracias. Buenas noches, licenciada y compañeras. Yo voy a exponer sobre Túpac Katari. Julián Apasanina, más conocido como Túpac Katari, él nació el año 1750 en la localidad de Ayoayo, Sica, La Paz. Huérfano desde muy pequeño, ¿no? Él desde muy pequeño entendía que los indígenas tenían que trabajar para los españoles. Puede ser como, por tanto, en la siembra, lo que sembraban y cosechaban, 100% tenía que ir todo eso a los españoles. Y él no tuvo acceso a la educación tras la muerte de Túpac Amaru y también de Tomás Katari, que ellos encabezaban, ¿no?, el liderazgo de Chayanta. Tomó el nombre de Tomás Katari, con el que encabezó, ¿no?, el liderazgo más importante, ¿no?, para los indígenas. Mara, a principios del año 1781, su movimiento buscaba, ¿no?, la liberación de los españoles. Túpac Katari lideró pues 40,000 indígenas y también llegó a controlar las localidades de Carangas, Chuito, Sica, Pacajes y Yungas. Ellos estuvieron, ¿no?, en La Paz durante 3 meses. Cuando Túpac Katari, ¿no?, se estaba dirigiendo a la localidad de Achacachi, uno de sus colaboradores fue, ¿no?, el que le traicionó, y pues Túpac Katari tuvo que ser apresado y él fue pues condenado a muerte y también lo ejecutaron, ¿no?, en la localidad de Peñas. El 15 de noviembre de 1781 él ya fue condenado a muerte, ¿no?, y también a ser descuartizado, ya que los caballos tiraban, ¿no?, para que lo descuarticen. Partes de sus cuerpos fueron llevados, ¿no?, a distintos lugares, y antes de morir pues Túpac Katari dijo: Nayasa paruki huayapjista, Nayharusti huaranca Kutaniphan. ¿Qué quiere decir? Que
le han matado a él solo, que después de él van a venir miles y miles. Bartolina Sisa. Bartolina Sisa nació en el año 1772. Ella tenía 3 hijos varones, ¿no? Y también tuvo una hija con su actual pareja, ¿no? Tupac Katari. Para organizar ¿no? este último liderazgo del cerco de la ciudad de La Paz, ¿no? Ella también tomó un papel muy importante, ¿no? Porque también ella se hizo cargo de este liderazgo que han estado, porque ha durado muchos días, ¿no? Han estado sin comer y así, y pues también cuando ya el final, ya cuando se ha hecho la Bartolina Sisa, le han atado en el caballo, su cabello le han atado al caballo, y también le han cortado la lengua, ¿no? Y también sus partes de sus cuerpos la han clavado en picotas. Buenas noches, licenciada y compañeras. Mi nombre es Lizeth Machaca Cordero y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la rebelión de Tomás Katari. Tomás Katari nació en 1740 en el departamento de Potosí. La rebelión de Tomás Katari se llevó un año después de la rebelión de Tupac Amaru en Chayanta, región cercana al Cerro Rico de Potosí, debido a los abusos cometidos por el corregidor de la región, principalmente el aumento de los tributos. Tomás Katari viajó hasta la Real Audiencia de Charcas. Sin embargo, al no obtener respuestas, fue hasta Buenos Aires a pie, con el fin de hablar personalmente con el virrey y denunciar los abusos que se cometían contra los pueblos de aymaras y quechuas, y así también exigir su título y reconocimiento como cacique. Tras meses después de tanto caminar, logró hablar con el virrey y consiguió una respuesta favorable por parte de esta autoridad. Sin embargo, cuando Tomás Katari vuelve a Potosí, es apresado por el corregidor Alós, quien le arrebató los documentos para que Tomás Katari no pueda hacer ningún reclamo en Chayanta. Así también Tomás Katari proclamó mejores tratos para los indígenas y también la rebaja de los impuestos. Y a partir de ahí, en 1780, este suceso generó el apoyo de varios originarios y buscaban hacer valer sus derechos. En 1780, en Chayanta, los españoles ven que Tomás Katari es un peligro y a fines de diciembre de 1780 es apresado por el español Álvarez. Teniendo preso a Tomás Katari, lo trasladaron desde Chayanta, Potosí, hasta la ciudad de Chuquisaca. Y en este trayecto los españoles se ven perseguidos por los seguidores de Tomás Katari y con el temor de una emboscada empujan a Tomás Katari a un barranco. Es así como Tomás Katari muere el 15 de enero de 1781. Buenas noches, licenciada y compañeras. Yo voy a exponer sobre la indígena Curusallawi. Esta mujer indígena nació en 1740 en Ayu, Bolivia. Esta mujer, junto a su esposo Tomás Katari, participaron en las rebeliones y también han encabezado con valentía a los indígenas quechuas contra los españoles, logrando liberar a los mitayos, formando también regimientos. Cuando a Tomás Katari se le cometió una injusticia de su muerte, Curusallawi decidió continuar sola con las rebeliones. Esta mujer luchó sola por la liberación de los indígenas contra los españoles y también ha combatido con Macha y San Pedro Buenavista. Esta mujer fue muy valiente al encabezar rebeliones indígenas contra los españoles, logrando liberar a los mayitos.
Ella también ha formado regimientos indios en el norte de Potosí, donde ella fue perseguida hasta caer presa y sentenciada a muerte. Ella fue apresada en Pocota en abril de 1782 junto a sus 28 rebeldes. Fue inalcanzablemente perseguida hasta caer presa y ser sentenciada a muerte. En 1781, Túpac Katari se enfrentó a los españoles en la ciudad de La Paz por alrededor de 175 días. Asimismo, en el oriente, entre 1799 y 1814, el gran capitán Cumbay continuó la lucha indígena hasta las acciones de la guerrillera liderada por Manuel Asensio Padilla y Juana Zurduy. Y en la época de la República, en 1871, la resistencia indígena se reinició con Luciano Vilca, logrando el derrocamiento de Mariano Melgarejo. Asimismo, en el oriente boliviano, en 1892, la lucha de los indígenas de Tierras Bajas a la cabeza de Apiaguayquitumpa continuó hasta la batalla de Curuyuqui. En esa misma etapa, entre 1898 y 1903, Pablo Zárate Vilca lideró el movimiento indígena Aymara. Para entender la lucha del más conocido como Vilca, recordaremos la época del gobierno de Melgarejo, pues en ese entonces los indígenas se opusieron a la venta de sus tierras, lo cual les había conducido a la matanza de varios indígenas. Luciano Vilca, el líder que se levantó, también conocido como el Huaycheño, quien fue el que ayudó a que Melgarejo fuera derrocado. Posteriormente, hubo una controversia con la llamada ley de exvinculación, pues la lucha contra la enajenación de las tierras de la comunidad durante el gobierno de Melgarejo y después contra la ley de 1874 fue bastante dramática. Desde luego, todos estos levantamientos indígenas y los que siguieron posteriormente tuvieron que ser antecedentes para la rebelión indígena liderada por Pablo Zárate, quien luego adoptaría el apellido de Vilca como nombre de guerra. Como bien sabemos, también es conocido como el temible Vilca, pues este indígena nació en La Paz en 1850 y falleció en 1903. Fue un líder caudillo indígena de Bolivia, se formó como militar en el ejército boliviano y llegó a alcanzar el rango de coronel. Fue líder del levantamiento indígena contra el gobierno conservador en 1899. Ahora iniciamos a lo que es la Revolución Federal, iniciada el 12 de diciembre de 1898 en La Paz, el cual requería de personas y armas para enfrentar lo que era al gobierno de Severo Fernández Alonso, que pertenecía al Partido Constitucional o Partido Conservador. Pues para esto el Partido Liberal creó en La Paz una junta de gobierno federal que debía conseguir armas y municiones, así como movilizar gente. Por eso desde un principio había dado órdenes para que los indígenas del altiplano se unieran a la causa liberal y se levantaran con armas contra el enemigo, y así los liberales recurrieron a las masas indígenas para asegurar su victoria contra Fernández Alonso. Asimismo, los acontecimientos de enero de 1899 fueron clave para el movimiento indígena liderado por Pablo Zárate Vilca, pues marcaron el camino de la lucha indígena contra sus explotadores. Así también el 28 de marzo de ese mismo año, Zárate Vilca se proclamó federalista, colaborador de Pando, en el cual emitió una proclama. Proclama de Caracollo. Publíquese por bando solemne a todos los propietarios por la Federación y por la libertad de que deseamos hallar la regeneración de Bolivia. Como todos los indígenas y los blancos, nos levantaremos a defender nuestra República de Bolivia, porque quieren apoderarse el traidor asqueroso saco aloncismo, vendiéndonos a los chilenos. Con grande sentimiento, ordeno a todos los indígenas para que guarden el respeto con los vecinos y no hagan tropelías, ni crímenes, porque todos los indígenas han de levantarse para el combate y no para estropear a los vecinos. Tan lo mismo deben respetar los blancos o vecinos a los indígenas, porque somos de una misma sangre e hijos de Bolivia. Y deben quererse como entre hermanos y con indianos. Firma, Pablo Zárate Vilca. Después del enfrentamiento con el escuadrón de Alonso, Pando comenzó a preocuparse por la autonomía que los indígenas estaban tomando para organizarse, sobre todo militarmente.
pues tenía miedo que estos continuaran la lucha por motivos particulares y se sublevaran, ¿no? Pues Pando dejó de confiar en Zárate Vilca, aunque se había beneficiado de las fuerzas lideradas por el caudillo Aymara, los cuales habían colaborado a la definitiva victoria federal. Lo cierto es que en la guerra civil las fuerzas indígenas fueron alejándose de la causa federalista y tornaron su lucha más autónoma. Ya no importaba ser parte de la pugna regionalista entre Pando y Fernández Alonso, sino luchar contra la opresión y la reivindicación iniciada ya durante la época de Mariano Melgarejo. La lucha de Zárate Vilca antes de la guerra civil en 1899 no se conoce concretamente y por lo tanto los antecedentes que lo llevaron a participar en esta contienda llegan a ser difusos. En cuanto a su relación con Pando, es importante preguntarnos qué es lo que Pando le pudo ofrecer a Zárate Vilca o qué es lo que los federalistas ofrecieron a los indígenas para esta guerra civil. Pues la evidencia demuestra que la indiada fue usada como carne de cañón en la contienda sin ninguna seguridad ni garantía. Pues la única motivación posible para que estos indios se expusieran de ese modo debió hallarse en la falsa promesa de abolición o reforma de la ley de exvinculación de 1879, que ocasionaba lo que era la expoliación de las tierras de origen y de la propia existencia de la comunidad indígena. Pero una vez ganada la batalla por la causa federalista, Pando se olvidó de sus promesas hechas a la población indígena. Después de que la indiada fuese utilizada en medio de estas pugnas regionalistas y al final de la guerra civil, pues proclamó su independencia completa de poder, sin más sujeción que los mandatos de Vilca, pues estaban cansados de que sus victorias fueran ignoradas por Pando y los federalistas. Por ello, en las masacres de Ayoayo y Moosa, los indígenas defendieron su propia causa, haciendo correr sangre de unitarios y federales. Muy buenas noches, licenciada y compañeras. Mi nombre es Marianela Alison Mamania Paza y el día de hoy yo voy a hablar sobre este líder indígena amazónico mojeño llamado Pedro Ignacio Muiva. Como aquí podemos observar, tenemos un billete actual de 20 bolivianos y este personaje aparece en este billete de 20 bolivianos. Y también vamos a hablar un poquito más sobre cuál fue su origen. Él nació en la Misión Santísima Trinidad el 13 de junio de 1784. Sus padres fueron Ignacio Muiva y Petrona Teco. A muy temprana edad fue bautizado por la religión católica. Desde su niñez dependió de los padres jesuitas, donde ellos le enseñaron a leer y escribir. Aquí vamos a adentrarnos un poquito más sobre cómo fue la rebelión de Pedro Ignacio Muiva. ¿Cuál fue la causa de la rebelión? Fue a raíz de las injusticias y el despotismo de las autoridades coloniales. Aquí, como podemos observar como antecedente, el 9 de noviembre, los indios trinitarios se tumultuaron contra el cacique Juan Maraza, porque fue acusado de traición. Cuando quisieron aprenderlo, logró escapar y es así como llegamos al 10 de noviembre de 1810, donde inició la rebelión encabezada por Pedro Ignacio Muiva, donde en la plaza San Pedro de Mojos proclamó y dijo: el rey de España ha muerto, nosotros seremos libres por nuestro propio mandato. Las tierras son nuestras por mandato de nuestros antepasados, a quienes los españoles se las quitaron. Y así es como llegamos también al 11 de noviembre, donde el cacique José Bopi llega con 200 hombres para reforzar la rebelión. El 12 de noviembre de 1810 vuelve Maraza junto a sus refuerzos y logra ayudar a escapar al gobernador Urquijo. Como dato importante tenemos el 28 de octubre de 1810, donde se lanza la bandera de independencia nacional. El Gran Mojos así contribuyó al movimiento iniciado también así como en Sucre, en La Paz y en todo el Alto Perú, desconociendo
autoridades y nombrando y poniendo a la cabeza a líderes indígenas y caciques. Esta rebelión duró 66 días, pero fue reprimida por el ejército realista, que eran superiores en número. Y es así que desgraciadamente Pedro Ignacio Moiba fue capturado el 15 de enero de 1811 y posteriormente fue decapitado como escarmiento para la población y fue colgado en la Plaza San Pedro de Mojos. Aquí también podemos ver los homenajes que le hicieron a Pedro Ignacio Moiba. Como ya lo vieron a un principio, su figura aparece en los billetes de 20 bolivianos, que entró en vigencia a partir del 2018 por el expresidente Evo Morales. En 1991 se creó la Reserva Natural de Fauna Silvestre, denominada Parque Nacional Pedro Ignacio Moiba. Esta fauna o esta reserva natural tiene como objetivo preservar a la fauna silvestre. Y bueno, eso sería todo sobre este personaje. Muchas gracias y va a continuar mi compañera. Bueno, buenas noches, licenciada, buenas noches, compañeras, compañeros. Bueno, yo les voy a dar a conocer sobre el líder indígena Andrés Mendiguren Tupac Amaru. Bueno, Andrés Mendiguren Tupac Amaru es hijo de Pedro Mendiguren y Cecilia Tupac Amaru. Andrés Tupac Amaru era un joven mestizo conocido como un comandante muy rebelde. También es sobrino de José Gabriel Tupac Amaru, líder de la mayor rebelión anticolonial del siglo XVIII. Bueno, su primera pelea de Andrés Tupac Amaru fue a sus 17 años, que estuvo en una batalla militar de Sagarnaga. Luego también participó en el asedio de Cusco, donde que en esta batalla tuvieron sus ganadas, ¿no? En las dos batallas, donde que en su segunda batalla lo hicieron dejar una tinta el 6 de febrero de 1781. Bueno, también Andrés Tupac Amaru fue conocido como el Inca Mozo luego de la captura de Andrés de Tupac Amaru II. Bueno, este personaje salió como un nuevo líder, ¿no? Andrés Tupac Amaru, junto a su tío Diego Cristóbal Tupac Amaru y su primo Mariano Tupac Amaru y otros comandantes indígenas quechuas. Bueno, Andrés Tupac Amaru también es conocido por dirigir el sitio de Sorata junto a Pedro Vilcapasa, donde tuvo una estrategia de represar el río Choqueyapu. Esto permitió que tuvieran una victoria rebelde y la que fue también la toma de Sorata. Bueno, el 4 de mayo de 1781 inició esta guerra en el sitio de Sorata, ¿no? Esto fue al mando de 20.000 indígenas para vencer la resistencia de la ciudad al mando de Andrés Tupac Amaru. Bueno, tras la captura de Sorata, llevando a repetir, ¿no? La estrategia donde que Andrés Tupac Amaru tuvo en esa anterior batalla la estrategia de lo que es, bueno, represar el río. Tuvo la misma estrategia, esta vez fue a inicios de octubre, donde intentaría, ¿no? repetir con lo mismo, con esa misma estrategia de lo que es en el río Choqueyapu, para inundar a La Paz. Pero el
este proyecto fracasó totalmente porque un muro de contención se rompió antes de poder desviar el agua. Esto pasó justo el 5 de agosto de 1781 con el suceso de Andrés Tupac Amaru. Este personaje se retiró del lugar porque ya no tenía dónde salir, o se podría decir ya no le funcionó la misma estrategia, ¿no? Entonces salió y se retiró, yéndose de nuevo a lo que es a Sagarna. Andrés Tupac Amaru murió el 2 de febrero de 1786. El lugar de su muerte fue en Peniche, Portugal. Andrés Tupac Amaru fue un líder de la rebelión más grande de la historia colonial. Murió tras caer en una cruel opresión a causa de la invasión europea.